Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros en esta entrevista aquí en la casa de la maestra Ifigenia Martínez. Estábamos comentando, maestra, sobre esta etapa cuando en 1988 se da esta ruptura con el PRI. Ustedes salen y junto con otras fuerzas de izquierda crean una nueva opción para México y lanzan a la candidatura a la presidencia de la República, algo que no se podía en esa época ni siquiera prácticamente imaginar, a Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Cómo fue esa etapa y qué implicó para usted en su vida también? Fue una etapa sobre todo de una gran acción intelectual. Nosotros teníamos todo un conjunto de ideas que queríamos que pues guiaran la política económica de la época. Entonces recuerdo, me parece que fue la 13ª Asamblea General del PRI, en donde hicieron un desconocimiento público de lo que nosotros veníamos tratando de, pues digamos, tratando de divulgar, ¿no? Una nueva política económica. Entonces en esa asamblea el PRI desconoció, nunca nos expulsaron, nos desconocieron, desconoció la corriente, y este desconocimiento que se hizo en esa asamblea se fortaleció con un desplegado público. Entonces, ante eso, pues inmediatamente el ingeniero Cárdenas contestó también con un desplegado, y nosotros, cuando digo nosotros me refiero al licenciado Muñoz Ledo y el licenciado González Guevara, otros que estábamos también contestamos. De manera que ahí ya claramente hubo la presencia de una corriente política disidente. Como repito, nunca nos expulsaron, eso no es cierto, nos desconocieron. Yo establezco esta diferencia, ¿no? Pero ya nosotros entonces ya sacamos un pronunciamiento público. Primero el ingeniero Cárdenas hizo pública su posición y después nosotros también la hicimos pública en el mismo sentido, de manera que quedó ya expresada que había una corriente democratizadora que pensaba que el PRI se estaba alejando de, pues digamos, de las doctrinas que le daban sustancia, que es la de ver por una participación más fuerte del Estado en el desarrollo del país, y en ver que esto estuviera acompañado no solo de la creación de empleo, sino también de la educación, que era muy importante, de la salud, y en fin, no disminuirle al Estado el compromiso político que tenía de llevar al país hacia un mayor progreso económico y una mejor distribución del ingreso. ¿Cómo ha sido, maestra, para usted poder participar en política y al mismo tiempo haber hecho una familia? Hay muchas mujeres que en la política pueden hacer política, pero generalmente quizás se apartan un poco de esta posibilidad de construir una familia. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo fue su familia, su experiencia también como madre? Pues yo tuve, en cierto sentido, la fortuna de contar con la ayuda de mi mamá. Mi mamá, que tenía su casa ahí en el barrio de Actipan, a la altura de Mixcoac, sobre la avenida Insurgentes, quedaba. Y cuando murió mi papá, cuando murió mi padre, ella aceptó venir a vivir con nosotros. Ella tenía ya también mi familia, tenía 2 hijas muy pequeñas, y pues yo debo gran parte a pues haber tenido la suerte de que mi mamá, que era una ama de casa hecha y derecha, conviviera conmigo, viniera a convivir con nosotros, y en ella yo siempre descansé en gran parte en lo que se refiere al manejo de la casa. ¿Cuáles son sus libros favoritos, maestra? De todo. Sobre todo pues en la época pues, de literatura, ¿no? Las novelas y la poesía, y pues ahorita también el análisis político. Me gusta mucho la lectura, me encanta. ¿Usted cree en esta etapa, y además muy ligado a esto de ser usted una mujer culta, una mujer lectora, que la cultura es importante para quien hace política y quien está en espacios de poder? Absolutamente,
absolutamente. Tiene uno que situarse en la época y en la historia del conglomerado en el que uno vive, ¿no? En el que uno vive, que es pues, la nación. Y así es como nos hemos desarrollado, a pesar de que soy desde luego internacionalista y creo en la unión de todos los pueblos y todo eso, pero de todas maneras es digamos, la limitación de nuestra historia y de nuestra geografía. Usted dice, participaban en una época importante intelectuales, gente de la cultura, gente que participaba en una serie de movimientos, sobre todo ligados sí a una visión de izquierda. ¿Quiénes compartían con usted esa visión de izquierda, maestra? Bueno, pues en la época en la que estuve como directora de la Escuela de Economía, pues los otros directores de facultades, en donde estaba el Enrique González Pedrero, los González Casanova. Yo fui muy amiga de Enrique González Casanova, que ya falleció, Pablo González Casanova, que sigue muy activo y vivo en la actividad intelectual y política. Ricardo Garibay también fue mi compañero. Y, en fin, y después en la época en que fue rector el ingeniero Javier Barros Sierra, también teníamos el núcleo de directores de facultad, y de escuela, éramos muy unidos. De manera que, pues, mi cercanía con la UNAM, con la universidad, y hasta la fecha, yo siempre acudo cuando me invitan a todos los eventos que hay allí, seminarios y cuestiones de política económica, política latinoamericana, y siempre yo sigo yendo, sigo asistiendo. La UNAM, un espacio muy importante y quizá una de las mejores universidades en todo el mundo. ¿Qué opina usted de la educación pública y gratuita y sobre todo en el nivel de universidades como la UNAM? Bueno, yo creo que la educación pública debe ser general para todos, ¿no? Incluso castigar a aquellos padres que no cumplan con su obligación de mandar a los niños a la escuela. Así, eso es obligatorio. Ahora, ya en la universidad, pues tener la universidad, como universidad pública, una de las que está catalogada como las mejores del mundo, pues es muy satisfactorio, y mantenerse uno alerta a las necesidades que tengan y acudir a los ciclos de conferencias, que hay muchos y abiertos, seminarios y demás, cosa que yo hasta la fecha hago. Un espacio de cultura, un espacio de convivencia. De convivencia y un espacio de involucrarse, sentir que nosotros estamos dentro de una corriente universal, de una corriente nacional. Seguimos siendo pues un país con historia propia, y que tiene ahorita una población muy grande, y la responsabilidad somos más de 100 millones de habitantes, ¿no? La responsabilidad de llevar a estos habitantes y de contribuir a una conducción política que en mi caso pues es de izquierda. La maestra Ifigenia Martínez se cataloga como una mujer de izquierda, un tema muy importante, y sin duda, maestra, antes de ir a un corte me gustaría que nos dijera por qué decidió ser de izquierda a pesar de que su vida la vivió entre México y el extranjero con muchas oportunidades. Bueno, eso sí, desde niño, porque yo tenía un padre que era de izquierda, y una cosa que más le agradezco a mi padre hasta la fecha es su biblioteca. Tenía una biblioteca de literatura y de política muy buena, y yo todavía conservo muchos de sus libros, toda la colección que editó Vasconcelos, sobre literatura universal, historia, la tenía mi papá. Así que sí, yo tuve la fortuna de crecer en una casa que tenía biblioteca. Con biblioteca, con un ambiente progresista y con un ambiente también intelectual. Maestra, pues vamos a ir a un corte, amigas, amigos. No le cambie, esto es Pulso Fórmula. Continuamos la entrevista con la maestra Ifigenia Martínez. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.